el interés por formarse, por capacitarse en este ámbito de intervención en cuanto a lo que son las terapias asistidas con animales. Entonces, muy importante es que podamos identificar cuando estamos hablando de intervenciones asistidas con animales, cuando hablamos como tal de una intervención, que es una intervención asistida con animales. En ocasiones pensamos que solamente el hecho de tener ese contacto físico o el contacto visual con la especie animal o con el coterapeuta animal, pues bueno, ya como tal llevamos un proceso terapéutico. Pues se requiere que tengamos una estructura, un conocimiento y sobre todo que sepamos hacia dónde vamos encaminando esta intervención. Es por ello que podemos identificar como definición de intervenciones asistidas con animales que estas intervenciones están estructuradas y están orientadas a un objetivo. Y este objetivo, no, bueno, van a incorporar a un animal en el ámbito de la salud, la educación o los servicios humanos, bien para conseguir mejoras terapéuticas de salud y bienestar. Asimismo, este puede otorgar un soporte emocional a las personas. Esto según la definición de Yage 2017. Y tenemos otra definición muy similar de las intervenciones asistidas con animales, en donde se menciona que es una intervención estructurada y orientada por objetivos y tiene como propósito obtener beneficios terapéuticos para los humanos, incorporando animales en el ámbito de la salud, de la educación y del ámbito social. Las intervenciones asistidas involucran, esta es una parte muy interesante, en estas intervenciones van a involucrarse profesionales con conocimientos de las personas y de los animales que van a estar involucrados. Recordemos que las intervenciones asistidas con animales están más dirigidas no solo a niños y tampoco no solo a niños que presentan síndrome de Down o no solo a niños que presentan parálisis cerebral, sino pues bueno, a personas que presentan o no discapacidad. Estamos hablando de niños, jóvenes, adultos y adultos mayores que presentan o no discapacidad. La parte importante es saber quién es el profesional que deriva a mi servicio a la persona que presenta alguna condición específica, aún no presentando discapacidad. Entonces, aquí es muy importante que el facilitador de estas intervenciones pues tenga conocimientos de las patologías, alteraciones de las personas que van a asistir a las sesiones y también que tenga un buen manejo del coterapeuta animal o de la especie animal que se involucra en este proceso de intervención. Es por ello que las intervenciones incorporan al equipo humano-animal de manera formal. Es decir, no podemos estar trabajando, o bueno, tal vez sí podemos, pero no debemos estar trabajando con animales de manera indiscriminada, ¿no? Decir, pues bueno, yo tengo la facilidad de dar perritos en adopción y mientras están en un proceso de adopción, pues mientras yo estoy otorgando sesiones de canoterapia, ¿no? Y pues bueno, hoy tengo un perro gran danés que rescatamos y ahora pues el fin de semana, mañana me voy a apoyar con él para favorecer visitas en un asilo de ancianos, ¿no? Y con este perro tengo a lo mejor 20 días mientras está su proceso de adopción y a lo mejor el próximo fin de semana tengo un perrito tal vez criollo que tiene pues bueno ciertas lesiones cutáneas o ciertas situaciones de pelaje y pues bueno le damos pues una atención, lo lavamos y pues bueno lo llevamos como de costumbre a este asilo de ancianos todos los sábados de 10 a 12 de la mañana, ¿no? No estaríamos realizando como tal una intervención porque debe haber un vínculo humano-animal como tal entre el facilitador y el coterapeuta animal. Entonces,
debe haber como tal, yo como facilitador debo conocer plenamente la conducta, el comportamiento, el manejo de mi compañero animal, y cuándo sí está dispuesto a trabajar o hasta dónde puedo exigirle o apoyarme de este compañero animal. Entonces, muchas de las ocasiones tal vez pensamos que pues como es una especie animal o es un perrito muy noble, un caballo muy tranquilo, pues lo puedo haciendo uso de esta palabra de una manera inadecuada, utilizarlo pues sin mayor problema. Pues bueno, no es que lo utilicemos, no es que lo debamos utilizar, debemos apoyarnos de nuestro coterapeuta. Sí es un animal, pero es un coterapeuta, ¿no? Entonces, en resumen, ¿qué aspectos vamos a destacar de las intervenciones asistidas con animales y que deben de quedarnos pues lo más claro posible, ¿no? Pues bueno, vamos a destacar que debe haber un profesional que es experto y guía la intervención y el animal, bueno, funciona como coterapeuta. Ambos trabajan de manera conjunta, ambos tienen, pues bueno, un acercamiento, un contacto, ya hay un vínculo sano entre el profesional y el manejador o el facilitador de la intervención. Es importante que identifiquemos que pueden o no haber objetivos terapéuticos. El hecho de que no haya un objetivo terapéutico no implica que pues a ver, hoy vamos a realizar una actividad con el perro, con el caballo o con la otra especie animal, a ver qué funciona. Tal vez no hay un objetivo terapéutico, pero sí hay un objetivo social, o hay un objetivo educativo, o hay un objetivo pedagógico, o hay un objetivo a lo mejor recreativo incluso, ¿no? Pero sí debo tener claro por qué hoy voy a trabajar, o qué voy a trabajar el día de hoy con mi coterapeuta animal y con el usuario en turno. Ajá, sí debe haber y es necesario que haya un objetivo. Si no terapéutico, cuando menos un objetivo, pues bueno, que sea recreativo, ¿de acuerdo? Y estos deben establecerse previamente, no al momento de la sesión, ¿no? Sino de manera previa que yo tenga un conocimiento de mi usuario o a lo mejor preguntaremos, bueno, ¿qué actividad voy a realizar o cuál sería mi objetivo si es un usuario de primera vez? Pues bueno, de revisar un poco el expediente del usuario, tener una entrevista con los padres o con los cuidadores primarios, quienes me comentan cuál es la necesidad del usuario, por qué lo derivan para terapia, e incluso saber cuáles son las expectativas de la familia o de los cuidadores hacia nuestros servicios. Entonces, con base a esta explicación, con base a esta información recabada, pues bueno, puedo realizar en mi primera sesión un objetivo más recreativo, que puede ser de reconocimiento. Ok, que el usuario reconozca en dónde viven los caballos, en dónde duermen, qué comen, cuáles son los accesorios que ellos utilizan, cómo se llaman, de qué color son, cuál es su alzada, etcétera, y que conozcan de entrada este espacio, que ubique cómo están distribuidos y demás, y bueno, con base a identificar cuáles son las características del usuario, o si yo requiero aplicar una escala de habilidades adaptativas que me permita identificar el nivel de funcionalidad y como tal lo que es el nivel de independencia personal y autocuidado, pues bueno, tendré tal vez en una segunda reunión o sesión que aplicar este protocolo para identificar, ok, qué tantas habilidades de independencia presenta la persona, qué tantas habilidades ecuestres presenta esta persona, y bueno, con base, ahora sí podré plantear objetivos terapéuticos, educativos o recreativos. Es importante también que podamos o no realizar mediciones y evaluaciones del progreso. Si voy a realizar una actividad asistida, tal vez puedo identificar que hay logros significativos, eh, pero a lo mejor mi medición es meramente cualitativa, con base a lo que estoy observando, que un niño o que el usuario tiene más contacto con el caballo, el temor hacia el caballo, pues bueno, ha desaparecido o se ha minorado, y ahí estoy haciendo una medición pues meramente cualitativa. Sin embargo, sí se sugiere que haya evaluaciones cuantitativas con instrumentos debidamente, pues bueno, ya
estandarizados que nos permitan medir con mayor precisión y darle este sentido científico o este valor y rigor científico a la intervención que estamos realizando para que con base a ello podamos planear y programar nuestra intervención. Para que no quedemos en la parte de decir, bueno, no sé cuándo terminar la terapia, si cuando el papá se canse de venir o cuando yo me canse pues ya de recibirlo, porque a lo mejor ya lleva 6, 7 años conmigo y a lo mejor la intervención que estamos realizando con el usuario es de mantenimiento. A lo mejor no es una terapia de logro porque él presenta condiciones específicas que limitan su marcha, limitan su comunicación, pero la intervención que estoy realizando con este usuario está permitiendo que se lentifique su proceso degenerativo, tal vez. Dependerá mucho la característica y necesidad de nuestro usuario. Entonces, ¿de qué manera vamos a clasificar a las intervenciones asistidas? Pues bueno, diversas organizaciones proponen cierta clasificación de nuestras intervenciones. Y es muy importante que podamos detectar qué voy a realizar dentro de las intervenciones. Voy a realizar terapia asistida con caballos, voy a realizar actividad asistida con caballos o voy a realizar educación asistida con caballos. Bueno, esto lo podré responder con base a mi formación profesional y con base también a mi experiencia en el ámbito de las intervenciones asistidas con animales, ¿no? Por ahí se escucha el término de equinoterapeuta. Yo puedo ser a lo mejor puedo tener posgrado o doctorado en física cuántica y les comento que estoy dando equinoterapia. Nos vamos checando lo de la pantalla, por favor. Si hay preguntas, comentarios, vamos avanzando sobre este punto que tiene que ver, bueno, algo muy importante que podamos clasificar las intervenciones asistidas, que nos vaya quedando claro este concepto, cuándo es educación asistida, cuándo es terapia asistida o cuándo es, como tal, actividad asistida. Entonces, vamos a checar el chat, si hay alguna duda, pregunta, comentario. Ya. Bien, vamos avanzando pues con nuestra presentación. Tenemos entonces que diversas organizaciones mundiales van proporcionando o proponen cierta clasificación en el tipo de las intervenciones asistidas. Entonces, es muy importante que yo como facilitador de las intervenciones o facilitador de esta intervención asistida con caballos propiamente, vaya identificando, o si ustedes han tenido la oportunidad de conocer estos servicios o estos programas, identificar, ok, el facilitador que ha estado al frente de esta intervención, con base a su formación profesional, con base a su experiencia, ¿tú qué puedes identificar? ¿Ha realizado terapia asistida con caballos? ¿Ha realizado actividad asistida con caballos? ¿O bien ha realizado educación asistida con caballos? Entonces, tratemos de hacer un ejercicio, ¿no? de memoria, de identificar, ok, yo he visto en las redes, o yo he escuchado, o he leído, o me han contado, o conozco del caso de alguien que asiste a programas o servicios de equinoterapia, pues bueno, ¿qué tanto voy identificando si corresponde a terapia, actividad o a educación asistida con caballos? ¿De acuerdo? De manera muy general, entonces, ¿qué podemos decir que es la intervención asistida con caballos? Esta pregunta, ¿qué es la equinoterapia o bien qué es la intervención asistida con caballos? Entonces sabemos que la equinoterapia es una intervención, es una terapia que se apoya del caballo como coterapeuta, no lo utiliza, se apoya del caballo como coterapeuta y hay una clasificación específica aquí para nuestro país y para Latinoamérica, que es la hipoterapia, esta puede ser activa o pasiva, está la monta terapéutica o back riding y el vaulting, y está la equitación como deporte para personas con discapacidad. Es decir,
Dependiendo el nivel de funcionalidad de la persona, el grado de afección, el grado de estimulación, podemos delimitar qué voy a realizar con mi usuario. Si estamos hablando de hipoterapia, una hipoterapia pasiva, está dirigida para aquellos usuarios que presentan alguna afección o compromiso, en su gran mayoría neuromotor, o una discapacidad motriz que limita pues la correcta monta o bien la estabilidad durante la monta en el caballo. Entonces, ante esa situación, pues se requiere que el terapeuta monte con el usuario, corrija su postura y le ayude a identificar y automatizar estos principios de lo que es la equinoterapia, ¿no? Entonces, vamos a hablar de una hipoterapia activa cuando, bueno, este usuario presenta también ciertas limitaciones para el equilibrio y el control de su cuerpo durante la marcha en dinámico al andar, pero va a requerir un apoyo menor, solamente un apoyo manual, ya no va a requerir del apoyo del terapeuta humano que vaya montado con el caballo y que vaya corrigiendo su postura, sino que a lo mejor ya el usuario tiene mayor estabilidad, mayor control, o incluso podemos estar hablando de algún chico que presente algún grado de discapacidad intelectual, o incluso algún chico que presente alguna situación de berrinches, de pataletas, de una situación conductual muy severa, en donde tal vez requiera de una terapia pasiva, de una hipoterapia pasiva, en donde yo como terapeuta monte con él y le ayude a relajar este proceso del vínculo y el acercamiento con el caballo. Hablamos pues de monta terapéutica cuando nuestros usuarios tienen mayores habilidades ecuestres, tienen equilibrio, estabilidad, van desarrollando la conciencia corporal y pueden trabajar incluso aspectos de conducción con el caballo. Puede ser una persona con discapacidad sensorial visual, sensorial auditiva, con discapacidad motriz, con discapacidad intelectual, con algún síndrome específico, con trastorno del espectro autista, con trastorno por déficit de atención, con o sin hiperactividad, pero que sus habilidades ecuestres le permiten mantener una monta terapéutica, es decir, en donde requiere ya el menor control y manejo físico y corporal de su terapeuta, en donde ya el usuario es capaz de dirigir al caballo, es capaz de seguir indicaciones bueno, un tema es el vaulting, que está como tal es un deporte ecuestre europeo en donde pues bueno se hace gimnasia sobre el caballo. Pues bueno, hay como tal instructores de vaulting que se dedican a esta parte, ¿no? Incluso hay en los paraecuestres, pues ya hay personas que participan, o personas con discapacidad que participan en vaulting, pero como deporte, ya no es un proceso terapéutico, sino ya es una situación meramente deportiva. Y está la tercera fase, que es de equitación como deporte para personas con discapacidad. En nuestro centro trabajamos como tal aspectos predeportivos, en donde el chico tiene ya más habilidades, tiene ya un poco más, tiene mayor manejo de su cuerpo en movimiento y tiene mayor manejo y adaptación con su caballo de terapia, en donde igual puede trabajar en los tres aires, al paso, trote y o galope. Entonces, mucho dependerá de las habilidades ecuestres de nuestros usuarios, también de esta disponibilidad que tengan los padres por continuar con un aspecto deportivo. Ya cuando hay personas que presentan habilidades deportivas, pues bueno, ya no es necesario que estén en un ámbito terapéutico, porque ya hemos consolidado esa parte y podemos derivarlos a un centro hípico en donde, bueno, pueden hacer salto, equitación o aspectos muy particulares, pero con un margen de deporte. Incluso la charrería, o por ahí en Zacatecas, si no mal recuerdo, hay toda una escaramuza de chicas, o bueno, de señoritas con síndrome de Down, y pues bueno, ellas ya no trabajan un proceso terapéutico, ya trabajan un proceso deportivo, porque ellas ya practican esta parte de la charrería, de ser escaramuzas, pero desde un ámbito deportivo y social. Que bueno, es una de las finalidades que esperamos, ¿no? Que la persona sea lo más autónoma posible
posible dentro de sus capacidades más que de sus limitaciones. Entonces, es bien sabido que cada una de estas áreas está dirigida para favorecer diferentes tipos de alteraciones y en todas ellas se utilizan estrategias terapéuticas distintas. Pretendemos favorecer aspectos neuromotores, sensomotores, psicomotores, sociomotores y funcionales. Entonces, es muy importante que sepamos qué es lo que pretendo lograr con mi usuario, qué es lo que presenta mi usuario y, bueno, con base a ello, cómo puedo favorecer la necesidad de este usuario. Aquí, por ejemplo, en la imagen podemos identificar 3 caballos diferentes, de diferentes alzadas, pero los 3 con un temperamento apacible. Los 3 son miembros de una manada, los 3 conviven perfectamente y, bueno, tenemos 3 chicos con características específicas. La chica que va al frente presenta discapacidad intelectual leve, el chico que va en segundo plano presenta discapacidad sensorial visual presenta como tal debilidad visual y el chico que va al final, pues bueno, presenta trastornos específicos de aprendizaje de la lengua escrita y el cálculo. Sin embargo, los 3 presentan habilidades ecuestres en donde son capaces de guiar a su caballo. Los 3 tienen seguridad, confianza, cierta estabilidad y, bueno, inician un proceso de conducción. No están realizando ningún tipo de deporte, pero estamos favoreciendo aspectos sociomotores en donde ellos van guiando a sus caballos y van trabajando de manera conjunta. ¿Sí? Entonces decimos que la equinoterapia abarca la interacción de 4 ámbitos profesionales diferentes, como es la medicina, la psicología, la pedagogía y el deporte. Entonces es muy interesante que los interesados en ser facilitadores de intervenciones asistidas, pues bueno, puedan contar con una formación profesional de base y, bueno, posteriormente capacitarse, formarse y especializarse en aspectos de intervenciones asistidas con animales. En esa justa medida, pues bueno, tendremos que saber específicamente hacia dónde vamos a estar realizando esta intervención y tener muy claro si lo que realizo es terapia asistida, actividad asistida o educación asistida. Bien, para ir cerrando, ¿cuáles son esos 3 principios terapéuticos de la equinoterapia? Sabemos que los caballos por sí mismos, bueno, presentan atributos y aspectos muy particulares, como lo es la transmisión del calor corporal que asciende a los 38 grados centígrados, la transmisión de impulsos rítmicos que van de 90 a 110 impulsos por minuto y la transmisión de un patrón de locomoción que es equivalente al patrón fisiológico de la marcha humana. Sin embargo, deben presentar también otras características y otros atributos muy específicos. Y decimos muchos, o la gran mayoría de los caballos presentan estos 3 aspectos. Se convierten en principios cuando los trabajamos de manera conjunta en beneficio del humano. Porque podemos tener un caballo, tal vez un frisón, que tiene una transmisión de calor muy elevada o muy favorable, que tiene impulsos rítmicos muy buenos, pero el temperamento, la edad y a lo mejor al no ser un caballo castrado, pudiera generarnos grandes conflictos en un proceso terapéutico. Entonces, es muy importante que podamos identificar las características específicas de transmisión, pero también las características específicas etológicas de manejo de nuestro compañero equino. ¿Sí? Entonces, son aspectos sumamente elementales que tenemos que ir identificando en beneficio de nuestros usuarios. Bien, pues dudas, preguntas, con todo gusto estoy los escucho, los leo. Doctor, hay una pregunta que nos hace el doctor Giacomo de Morelos. Dice, tengo una niña de 3 años con un diagnóstico de autismo leve o Asperger y me gustaría saber si hay alguna escuela o dónde podría estudiar para hacer un curso, un diplomado y para poder realizar equinoterapia o intervención asistida correctamente. Muchas gracias. Ok, muchas gracias.
Parece que son dos preguntas. Cuando ¿no? gustes. La primera, bien, hay una chica de 3 años con trastorno del espectro autista tipo 1, al parecer, es lo que comenta, un nivel de alta funcionalidad. Se sugiere que esta pequeña pueda ser insertada en una institución de educación regular, precisamente para que vaya facilitando sus procesos de aprendizaje y sobre todo la regulación conductual. Es muy importante que previo a la inserción escolar puedan identificar si ella ya tiene una regulación conductual, si tiene ciertos hábitos de independencia personal, como ir al baño, limpiarse la nariz, cuidar sus pertenencias, tolera la ropa, el vestido, los alimentos. Si nosotros tenemos cubierta y saldada esa parte, pues bueno, es una segura candidata a insertarse en una escuela de educación regular, preferentemente si hay una escuela de inclusión educativa o una escuela que se considere inclusiva, ya sea pública o privada, pero la familia debe de entrevistarse con la escuela y que les puedan comentar la escuela qué les ofrecen en atención de su hija. Pues bueno, yo creo que cuenta con las características específicas para poder estar dentro de una escuela regular. Y por la otra parte, en cuanto a lo que se refiere al manejo específico o capacitación y formación en intervenciones asistidas con animales, pues bueno, yo colaboro directamente, soy docente de la Facultad de Psicología de la UAP y contamos en el ámbito de educación continua con capacitaciones, lo que son cursos, talleres y diplomados como tal en intervenciones asistidas con caballos, y vamos en esta parte especializándonos. Si requieren una capacitación específica en educación asistida con animales, con todo gusto, nuestros cursos y capacitaciones están avaladas por la Facultad de Psicología de la UAP y, bueno, cuentan con un valor curricular específico dependiendo el número de horas que se registren para tal efecto. Pero bueno, puede contactarnos igual vía telefónica, para alguna duda, comentario, con todo gusto, estamos en la mayor disposición. Gracias, doctor. A todos los que nos con los que estamos compartiendo la plática del doctor, en la última diapositiva que ahí la tiene para ustedes, tiene el número de celular para que puedan poner, número de celular, el correo para que puedan ponerse en contacto con él. Nuevamente, el doctor Giacomo nos dice, mencionó también el doctor que un caballo no castrado es peligroso. ¿No se recomendaría usar yeguas para evitar esos problemas? Pregunta. Ok, muy interesante la pregunta. Si podemos identificar que si no hay un macho que esté castrado, pues bueno, y si trabaja de manera conjunta con alguna yegua, pues bueno, sí pudiera generar ese tipo de alteración o algún riesgo. Sin embargo, como también bien lo menciona, si tenemos ese cuidado de decir, ok, este caballo macho que está entero, y pues bueno, no lo trabajo con otra yegua, solamente trabajo con ese caballo y estoy plenamente seguro de su reacción, de su comportamiento, de su manejo etológico, de todo, de la parte del temperamento y demás, valdría la pena que lo pudiera trabajar, ¿no? Sin embargo, si hay más caballos o hay más yeguas, sería un poquito más de riesgo. Lo comento porque en CEMERI, en el Centro Municipal de Quinoterapia, donde estamos trabajando, bueno, contamos con 9 caballos, con 4 machos y 5 hembras. Entonces, de alguna manera, sí tenemos que trabajar al mismo tiempo con 6 terapeutas y al mismo tiempo, pues bueno, con 6 caballos, y por eso vamos procurando, o bueno, todos nuestros caballos machos están castrados. Sin embargo, si usted cuenta con con las condiciones básicas para poder trabajar con un caballo que previamente ha sido seleccionado y no importando que esté entero, bueno, puede llevar su actividad, o más bien en este caso su intervención,
pues de la mejor manera, porque ahí hablamos de que usted tiene conocimiento y manejo de su ejemplar equino. Muchas gracias, doctor. No sé si del público tengamos otra pregunta que nos pudiera hacer llegar, escrito y compartirla aquí con el doctor. Mientras formula su pregunta, doctor, yo te preguntaría, ¿qué pasa con el equino? El equino a veces, como cualquier animal, a veces amanece de malas, a veces amanece con flojera. Sí. ¿Qué hacemos con él? Esa es una pregunta. Y la otra es, se llega a identificar tanto un binomio por la sensibilidad del caballo y la nobleza del mismo. ¿Qué pasa con el caballo o qué pasa con el usuario? Uno de los dos deja de estar. Ok, muy, muy interesantes ambas preguntas. En la primera, sí tenemos que respetar pues bueno, ese sentir del caballo, vaya, es preferible suspender la sesión si nuestro caballo amanece con poca disponibilidad para el trabajo, si ya dentro de la preparación de cepillarlo, limpiarle los cascos, moverlo, estamos identificando que tiene reacciones poco favorables. Por la fuerza no lo vamos a someter y obligar a que realice las 5, 6 o 3 o 4 sesiones que tenemos programadas para ese día. Es más viable bueno, no le digamos al usuario, tu caballo está indispuesto, ven la próxima semana, ¿no? Podemos estar en el aquí y el ahora, podemos acompañarlo, está tu caballo a lo mejor en el picadero, vamos a conocerlo desde ahí, cómo se comporta. Hoy amaneció, tal vez tuvo una mala noche, tal vez su situación anímica pues, no es la mejor, y bueno, podemos verlo, a lo mejor no ha tenido la oportunidad del usuario de disfrutar el ver a su caballo retosar o tan solo mantenerse tranquilo, apacible, ¿no? Entonces, permitirle cómo se siente tu caballo, cómo estará tu caballo, pues bueno, y vamos a trabajar con él la siguiente sesión. Nos podemos despedir de él, podemos ver en dónde duerme, etcétera. Poder recuperar parte de esta intervención basada en los aspectos específicos del comportamiento y manejo de nuestro caballo. Y por la otra, bueno, correspondiente a la otra pregunta, en cuanto a qué sucede o qué pudiera llegar a suceder, sí hay un vínculo con los usuarios, llegan a tener un vínculo muy particular con un caballo. Y aquí quiero tratar de ser lo más claro posible en el sentido de que hay muchos usuarios y los padres a lo mejor en esta parte hacen este manejo conductual de decir, bueno, si te bañas, vamos al caballo, si te tomas el cereal, vamos al caballo, si hoy no mojas la cama, vamos al caballo, pero si la mojas, no vamos a tener caballo, ¿no? Lo van ocupando como un condicionante, ¿no? Para poder modificar y ajustar aspectos conductuales. Y a veces nosotros, bueno, lo hablo en lo personal, yo como terapeuta me sentía contento de decir, cuando me decía la mamá, es que hoy no mojó la cama, porque yo desde la noche le dije, si mojas la cama, mañana no vamos, ¿no? Si no te terminas el cereal, no vamos. Si me vuelves a pegar o a jalar el cabello, no vamos a la terapia. Pero desafortunadamente el caballo no debe ser una condicionante para la modificación de la conducta del usuario, ¿no? Si en algún momento ya identificaste que el usuario o el paciente sí puede controlar el esfínter, sí puede terminarse su desayuno, sí puede realizar aspectos básicos e indicaciones, el caballo no tendría por qué ser una condicionante, porque si no se va a convertir en una dependencia, ¿no? O sea, tengo que depender de mi dosis de quimioterapia para poder responder como en casa se requiere. Pero al final de cuentas, con o sin caballo, ya lo sé hacer. Entonces tendremos que buscar como padres estrategias específicas que permitan la modificación y ajuste de la conducta del usuario. Sin embargo, regresando al planteamiento de la pregunta, que tiene que ver con la parte
¿Qué sucede con este binomio, con este acercamiento? Sí hay chicos que llegan a tener pues un contacto muy directo con el caballo, esta parte de que lo identifican como un amigo, como un cómplice que pues él vuelas mal, estés de malas, estés salivando o seas agresivo, violento, el caballo ahí va a estar, no te va a juzgar, no se va a replegar, no se va a quitar, porque bueno, simplemente está vibrando con tu esencia como persona. Entonces, sí tenemos que enseñar al usuario a que, pues bueno, hay un ciclo, hay ciclos y el ciclo, pues bueno, se termina de alguna manera la periodicidad de decir, vienes todos los lunes, todos los lunes, todos los lunes. Bueno, puedes venir, o sea, ya estás dado de alta de nuestro servicio, pero eso no impide que puedas venir algún lunes del mes o en 2 semanas o algo por el estilo. O sea, sí puedes venir, sí puedes saludarlo, incluso sí puedes traerle una zanahoria o una manzana, obvio previo la autorización del médico o previo la autorización del titular o del responsable de los caballos, porque a veces pensaríamos que si le damos cualquier golosina, pues es viable, ¿no? Pero bueno, también los caballos tienen una parte delicada en el ámbito de la alimentación y bueno, hay que cuidarlo. Entonces, es importante orientar a las familias. Muchas gracias. Gracias, maestro. Nuevamente, bueno, nos dice el doctor ya como que se pondrá en contacto con usted. Y también me hizo una pregunta que no puedo ver aquí, no la puedo. Ajá, ¿algún consejo para que no de miedo? Ok. No. Sí, muy interesante. Muchas veces este miedo pudiera venir desde el desconocimiento y en sí desde lo impactante o lo imponente que es un ejemplar equino. Entonces, en CEMERI, pues bueno, un par de compañeros, la fisioterapeuta Erika Ruth y el psicólogo Benjamín Pérez, ellos trabajan de manera conjunta un modelo transdisciplinar que es el manejo desde piso. Ellos trabajan directamente con usuarios precisamente que llegan con estas características y condiciones en donde los padres vienen con toda la emoción y el entusiasmo montar al usuario de que ya llegó al caballo y que se monte y que le baje el miedo y que le disminuya la ansiedad, etcétera. Pero estos dos compañeros trabajan un proceso previo que es el acercamiento, el contacto y la sensibilización, ¿no? Entonces, ok, vamos a lo que huele a caballo, lo que es del caballo, el lugar del caballo, el agua del caballo, la comida del caballo, la popó del caballo, su espacio, su nombre, sus materiales, antes a lo mejor de confrontarlo o de acercarlo de manera burda o súbita con el caballo que de alguna manera tal vez le está causando cierto temor o cierto, que bueno, desconoce, ¿no? El chico al caballo, a este animal, pero le da cierto temor o cierto miedo. Siempre trabajar con chicos que presentan este tipo de características, un acercamiento indirecto del caballo, es decir, que se acerque primero a todos los accesorios del caballo, a la misma cuadra, a la caballeriza, a la cama del caballo, al bebedero del caballo, al área donde él come, a los alimentos, o sea, que vea, esto es el caballo también lo vacunan, el caballo también utiliza herrajes, el caballo también utiliza accesorios específicos, el caballo también hay que ponerle algún vendaje si es que se lastima o hay que atenderlo o curarlo, ¿no? Entonces el caballo también come, también duerme, también orina, también defeca. ¿Y a dónde van a parar todos estos desechos, ¿no? ¿Dónde va a parar el desecho del caballo y todo este tipo de situaciones? Acercarlo o tener este contacto indirecto con el caballo desde los espacios y los accesorios propios del caballo, ¿no? Entonces, sugiero, un acercamiento indirecto que va a permitir que no sea a lo mejor tan traumatizante o tan traumático para el chico si es que él de por sí viene con una experiencia previa de fobia con animales porque a lo mejor cuando era más pequeño un perro pasó corriendo y lo tiró o un perro
grandes, se le paró de manos muy emocionados al saludarlo, pero lo sintió como una agresión y lo tiró y se lastimó y se raspó, etcétera. Y tal vez él va asociando que el acercarse con un animal, sea cual sea, y pues bueno, si es más grande es tal vez más peligroso, tal vez lo asocia con un recuerdo negativo. Gracias. Tienes un par de preguntas más. Sí. Dice, ¿cómo se puede apoyar al centro para su continuidad? Al Centro Psicopedagógico Equinoterapia y Desarrollo. ¿Cómo se puede apoyar al centro? Ok, en este proceso estamos en una reestructuración de instalaciones para dar continuidad con el servicio. De hecho, estamos por el momento con esta parte de capacitación y formación para profesionales y no profesionales, porque en esta parte hay personas que dicen, bueno, por mi edad, mi trabajo y demás, sí me interesaría seguir, pero bueno, mi formación profesional es en el área de la administración, en el área pública, a lo mejor y demás, pero me interesa continuar en este proceso de intervenciones asistidas. ¿Cómo lo puedo hacer? Pues bueno, podemos hacerlo desde, por el momento estamos en el proceso de obtener o de estar más cerca en un espacio físico y en donde podamos ya implementar nuevamente, retomar las intervenciones asistidas con caballos que estábamos llevando en fines de semana. Por el momento lo vamos llevando de manera de capacitación y orientación para programas, centros y servicios de equinoterapia. Una pregunta que nos hace Humberto Rivera. Muy buenas tardes. Muy clara y precisa la plática, muchas gracias. Nos vemos en contacto para el apoyo del caballo. Muchísimas gracias. Gracias por la confianza, gracias por las preguntas y pues bueno, mientras más personas vayamos conociendo de este tema, pues bueno, esto debe mucho mejor porque esa parte permite la profesionalización de las intervenciones asistidas. Doctor, pues creo que son todas las preguntas. De mi parte, agradecer a todos los que asistieron a la plática por su paciencia, pero así son los programas que hacemos aquí. Se nos cae la red y bueno, todo lo posible, la paciencia de ustedes, la paciencia de nuestro Francisco. Y fíjense lo que es la vida, ¿no? Llevamos tres pláticas ya Carmen con equinos, en cuestiones médicas y clínicas, y una cuarta hora, un tipo diferente, engrandeciendo la nobleza de un animal a favor de nosotros, ¿no? Y tenemos el martes una plática más sobre equinos, problemas articulares. No me resta más que despedirme. Soy el médico Benavides desde la sala de capacitación de Malala y le cedo los micrófonos a nuestra directora de la Asociación Civil. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Francisco. Un placer verle a ver. Gracias por la invitación. Pues sí. Tenemos que hacer mucho trabajo respecto a las personas con discapacidad y capacitarnos cada día más en el tema tanto de equinos como de otros animales que sean de apoyo o de uso, de apoyo para nosotros, ¿no? Bien dijo usted, en alguna época de nuestra vida tendremos a tener una discapacidad y pues ayudando a otros vamos a encontrar en el camino que nos ayude cuando lo tengamos que necesitar. Muchas gracias, maestro, por todo. Un saludo al personal de ahí de ICB que está trabajando arduamente para también capacitar a otras personas, que creo que entre mejor capacitados estemos, mejor haremos el trabajo que tengamos que hacer para ayudarnos mutuamente, ¿no? A ver, creo que hay otra pregunta muy interesante. Tienes, doctor, fíjate, levantamos ahí una expectativa muy buena. Dice Mario, dice, excelente charla, muchas felicitaciones a este ponente por darnos una gran charla. Gracias. Hay otra pregunta. Doctor Jacobo dice, ¿es correcto lo que menciona? La profesionalización.
ya que muchas personas de caballos ofrecen esos servicios, por lo que usted menciona, es contraproducente hacer uso de los caballos, ¿no? Cuando no tienes la capacitación necesaria para llevar a cabo ese terapia. Así es muy importante poder trabajar esa parte de, o sea, ser muy conscientes que a lo mejor no basta con querer ayudar, con querer apoyar, pero yo creo que lo más viable es apoyar con conocimiento de causa. Es muy importante que sepamos de discapacidad, de alteraciones, de patologías, pero al mismo tiempo que conozcamos también del manejo de cómo es un coterapeuta animal. Cuándo sí es un coterapeuta, cuándo a lo mejor le faltaría cierto entrenamiento, cierto manejo, y que bueno, hay muchos profesionales en este ámbito de etólogos equinos, muchos otros médicos veterinarios, manejadores de caballos, y que están apostando sobre este favorecer las intervenciones asistidas con animales desde una parte pues más profesional, dando todo un sustento científico y que bueno, nos lleve a México a estar como un país pues científicamente más comprometido y formado en el ámbito de las intervenciones asistidas con animales, ¿no? Una pregunta más, Mari, si quieres leerla. Sí. Desde la doctora Pam. Dice, muy interesante la plática, es una gran labor, ¿no? Es administración. Muchísimas gracias. Es una gran labor y una gran responsabilidad. Así es. De hecho, se considera una terapia de riesgo porque estamos trabajando en primera con un ser vivo y en segunda, pues bueno, un ser vivo con ciertas características de peso, de alzada y demás, ¿no? Entonces, no es lo mismo a lo mejor trabajar una intervención asistida con un hurón o con un perro de talla pequeña, ¿no? Entonces, el hecho del manejo de un ejemplar equino de 500 kilos, entonces sí nos lleva a tener pues, bueno, más cuidado y más atención en este tipo de intervenciones. Pues bien, maestro, de parte de Agrosur Internacional, mostramos hoy, a ver si se ve, o lo tengo al revés, está bien, ¿verdad? Ahí está. Muchísimas gracias.